Capítulo 12. Ese perro no va a cazar más. Birmingham era un horno. La primera noche no pude dormir nada. Vi y yo teníamos que compartir una cama y los dos sudábamos como cerdos. Hacía tanto calor que Byron ni siquiera se cubrió con una sábana para evitar que yo lo tocara por casualidad. Por último, se acostó en el suelo porque dijo que estaba un poco más fresco. Cuando me desperté, Byron se había marchado. Miré por la ventana hacia el patio y vi a Vi, a papá y al señor Robert parados debajo de un árbol grande con un perro. Fui al baño, me arreglé rápido y corrí para unirme a los hombres. Buenas, Kenny. Buenas, papá. Buenas, señor Robert. Buenas, Vi. Byron solo gruñó y dijo, Oye, tienes que dejar de tomar tanta agua. Anoche sudaste toda la cama. Yo no voy a volver a compartir la cama con tu sudoroso traje, miró a papá, con tu sudoroso cuerpecito. Ya verán que enseguida se adaptan al calor, niños, dijo el señor Robert. Papá acarició al perro y dijo, es demasiado viejo para cazar, ¿verdad? Sí, ese perro no va a cazar más. Es como yo, perdió las ganas. Los dos hemos llegado a un punto en que no podemos apretar el gatillo. Los dos somos como Joe Louis al final de su carrera. ¿Recuerdas sus últimas peleas, Daniel? ¿Recuerdas cómo Joe caminaba alrededor del ring agitado, amenazante, el puño izquierdo, pero sin poder lanzarlo, sin poder apretar el gatillo ya? Su mente le decía que lo hiciera, pero su cuerpo no cooperaba. Así somos Tori y yo. Por la noche hay veces que lo escucho aullar y sé que está soñando con volver al bosque, pero los dos sabemos que ya no se puede. El señor Robert se inclinó y acarició la cabeza del perro. Sí, hijo, en su época, este era el mejor cazador de mapaches de Alabama. Me daban $100 por usarlo como semental. Byron también acarició la vieja cabeza canosa del perro. ¿$100? ¿De verdad? Sí, Tori y yo nos hemos salvado la vida el uno al otro, y odio verlo tan viejo. Juzgando por la manera en que lucía el señor Robert, apuesto a que el perro pensaba lo mismo de él. ¿Cómo le salvó usted la vida? ¿Alguna vez has cazado mapaches? No, señor. Bueno, no existen muchos animales más astutos y resistentes que un mapache viejo. Casi todo el mundo piensa que los persigues hasta que se trepan a un árbol y ahí les disparas, pero esa no es ni la mitad del cuento. Toddy rastreó a un mapache hasta la orilla de un lago, y el mapache se metió en el agua. Por lo general, los perros se detienen en el agua, saben que no deben seguir, pero Toddy se zambulló detrás del mapache. Estaba como a media milla delante de mí cuando lo oí aullar, y luego no lo oí más. ¿Qué pasó? El mapache lo agarró en el agua y le sumergió la cabeza hasta que lo ahogó. Enseguida dejé de creer en esas tonterías. ¿Un mapache ahogando a un perro? Miré a Vi y a papá, pero los dos se creían el cuento del señor Robert. He oído que los mapaches son capaces de hacer eso, dijo papá. Claro que sí. Tori es la prueba viviente. ¿Y si lo ahogó? Preguntó Byron. ¿Cómo es que no está muerto? Bueno, cuando por fin llegué al lago, vi que el mapache se iba y que Tori no estaba por ninguna parte, y adiviné lo que había sucedido. Me zambullí y empecé a buscarlo. Solo demoré un minuto en encontrarlo. Lo llevé hasta la orilla, lo puse boca abajo para que se le saliera el agua. Le cerré la boca y le eché aire por la nariz. Movió las patas un par de veces y se recuperó. Tremendo, ¿no? Dijo Byron. En lo único que yo podía pensar era en que el señor Robert probablemente era el único ser humano que había puesto la boca en la nariz de un perro. Y eso era fantástico. ¿Cuándo comemos? Le pregunté a papá. Kenny, tú eres el único que todavía no ha comido. Tu mamá y tu abuela están en la cocina. Entra. Me dirigí a la casa, pero antes de que pudiera entrar, oí decir a mamá que Birmingham no se parecía nada a como ella lo recordaba. Lo que más decía era, ¿qué es esto? Y ¿cuánto tiempo hace que esto está así? Y ¿por qué haces esto así? Y más que nada, ay, mamá. A la abuela Sanz le parecía que mamá era comiquísima y se partía de la risa cada vez que mamá se disgustaba o se preocupaba por algo que no recordaba o que no le gustaba. Parecía que la abuela Sanz había visto El Mago de Oz 1 millón de veces porque cada vez que se reía sonaba como la malvada bruja del oeste. Al principio su risa era tan terrible que cada vez que la oíamos
Joey y yo nos queríamos esconder detrás de algo o de alguien, pero al cabo de un rato nos acostumbramos. Nos costó más acostumbrarnos al estilo de hablar sureño. Tremendo. La abuela Sanz y mamá parloteaban entre sí y solo entendíamos la mitad de lo que decían. El olor del bacon me arrastró dentro de la cocina. Mamá, Joey y la abuela Sanz charlaban sentadas a la diminuta mesa de la cocina. Buenas, Kenneth. Buenas, mamá. Buenas, Joey. Buenas, abuela Sanz. ¿Dormiste bien? Hacía mucha calor. Joey estaba sentada encima de mamá y parecía soñolienta. Es verdad, estuve toda la noche sudando, dijo. El bacon estaba en un plato sobre una toalla de papel. Mamá tenía otra toalla de papel en las manos porque todas las cosas que la abuela Sanz le decían le hacían sudar las manos y se las ponía asquerosas. Tomé un poco de cereal, pan y bacon y me senté en la mesita con ellas. Debo de haber interrumpido algo importante porque tan pronto como me senté, mamá actuó como si yo hubiera desaparecido y empezó a hacerle más preguntas a la abuela Sanz. Bueno, ¿y Cala Lily Lincoln? Siempre me pregunto, ¿qué está haciendo? Lona, ¿no te escribí acerca de eso? ¿Eh? ¿Eh? Siguieron conversando y siguieron haciendo, ¡ah! ¡Ay! Y la abuela Sanz siguió interrumpiendo el desayuno y aterrorizándonos a mí y a Joey con su risa. Y mamá siguió diciendo, ¡ay, mamá! Y siguió levantándose a agarrar más toallas de papel para secarse las manos. Y más que nada, siguió hablando más y más al estilo sureño. Hablaron sobre los problemas de la gente con algunos blancos en el sur, quién se había casado con quién, cuántos hijos tenían, cuántas veces fulanito había estado en la cárcel, un montón de cosas aburridas como esa. No se puso interesante hasta que me di cuenta de que mamá se ponía muy nerviosa antes de decir, ¿y tú, mamá? El señor Robert parece un buen hombre y todo, pero... La abuela soltó una risotada y la cuchara salió volando de mi mano y llenó la mesa de cereal. Mamá hizo como si no lo notara, pero sin mirarme siquiera, me alargó una de las toallas de papel empapadas y asquerosas y siguió mirando a la abuela Sanz. Me estaba preguntando cómo me iba a preguntar, sonrió la abuela Sanz. Hemos sido buenos amigos desde que ustedes se fueron a Flint. Ay, mamá, ¿buenos amigos? Le interrumpió mamá con brusquedad. ¿Qué quiere decir eso? Wilona Sanz, ¿qué es lo que te molesta? ¿Por qué no me dices lo que tienes en la cabeza? Mamá empezó a retorcer la toalla de papel. Es que no comprendo qué pasa aquí. ¿Cómo es que nunca me contaste sobre él? ¿Papá lo conocía? Mamá dijo esa parte como si estuviera dejando caer una bomba sobre la abuela Sanz. La abuela la miró por un minuto. Lona, las cosas han cambiado desde que te fuiste. Todo cambia. Hace casi 20 años que tu papá no está. La abuela Sanz dejó de sonreír. Ahora el señor Robert es mi amigo más querido. Caramba, me di cuenta de dónde Byron había aprendido a decir un par de palabras y que la gente pensara que había dicho muchas más. La abuela Sanz no gritó, ni vociferó, ni nada de eso, pero la manera en que dijo ese par de cosas hizo que todos los que la escuchamos cerráramos la boca y prestáramos atención. Aunque solo dijo que el señor Robert era su amigo, me pareció que también había regañado a mamá. Mamá hizo un puchero y besó la cabeza de Joey. Recogí la cuchara y seguí comiendo. Esto era fantástico. Nunca había visto a mamá actuar como una niñita regañada, pero ahí estaba, agarrando un pedazo de papel toalla, y con cara de avergonzada. Papá y Byron entraron con el señor Robert. El señor Robert nos va a llevar hasta el lago y nos va a mostrar los mejores lugares para pescar. Joey, Kenny, ¿vienen? Déjenlas conversar un rato solas. Mamá puso a Joey en el suelo y los dos salimos en fila india detrás de los demás. El calor hacía que a Joey y a mí nos pareciera que no podíamos despertarnos. Yo no quería caminar, pero los hombres me obligaron a ir. El único niño que actuaba como si se estuviera divirtiendo era Byron. Caminaba al lado del señor Robert y de papá y se reía y bromeaba con ellos a propósito de cualquier chiste tonto que decían. Cuando por fin regresamos, me fui a dormir debajo de un ventilador. Iban a obligarme a ir a pescar con Byron y Joey, y necesitaba descansar un montón. Empecé a pensar que obligar a Byron a pasar el verano en este calor era un castigo excesivo, incluso para un delincuente juvenil. Pero él parecía estarlo pasando de maravilla.